Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy volvemos a la sección Mundo Editorial a colación de una grandísima polémica que ha sucedido esta semana. Pero antes de hablar de eso, dentro cabecera. Bueno, como seguro que ya habréis oído o estaréis enterados si es que esto de la literatura os gusta, esta semana ha sucedido algo que ha levantado ampollas entre muchísima gente y no es otra cosa que la revisión, el cambio de algunos términos en las novelas de Roald Dahl, un queridísimo autor en este canal que además se ha hablado en diferentes book tags e incluso en vídeos sobre literatura infantil y juvenil, para ajustarlos a las sensibilidades actuales y que no resulten ofensivos. Así, de esta manera, un término como gordo en alguna de las novelas ha pasado a ser enorme. Y con esto, pues diferentes ejemplos. Criadas han pasado a ser limpiadoras, se ha cambiado, por ejemplo, que Matilda leía una novela de Joseph Conrad, pues ahora lee una de Jane Austen, y todo ello con el objetivo de adecuarlo a los tiempos y de evitar que se hieran sensibilidades que ahora se puedan ver heridas, básicamente. En fin, por supuesto os diré que mi primera impresión cuando escuché esta noticia es como la de la mayoría de gente que conozco y que tiene a la Roald Dahl en ese pedestal, que es un rechazo absoluto a tocar su obra para adecuarla a sensibilidades actuales. Si hiciéramos eso con todas las obras que en el pasado se han escrito de una manera reflejando una realidad que era como era, pues cambiaríamos completamente la literatura. De hecho, esto es algo bastante recurrente que veo mucho en redes y que acaban caracterizando y etiquetando a autores y obras con términos que ellos mismos en su época no serían capaces de identificar porque la sensibilidad de aquel momento o la conciencia que se tenía no se lo permitía. Es decir, un revisionismo puro y duro. Pero bueno, más allá de esa primera reacción que tuve de rechazo, he querido dar una vuelta de tuerca. No os voy a decir que me haya convertido en abogado del diablo y me parezca bien esto que hacen, pero he querido ir con pies de plomo e intentar hacer una reflexión de por qué sucede esto sin meterme en temas de si está bien o está mal, simplemente para establecer eso, una reflexión que nos lleve a un debate, y para eso he pensado hacer este vídeo que se sale un poco de lo que normalmente hago en la sección de Mundo Editorial, pero que creo que os puede resultar interesante y que si sirve para que también le deis un par de vueltas a este asunto y podamos establecer una especie de debate o de diálogo de esto que está sucediendo cada vez más, pues coño, mejor, ¿no? Así que se me ha ocurrido recoger una serie de ejemplos tanto de lo que sería la censura como sería la revisión, lanzároslos y que eso establezca un pequeño debate, o ya sabéis, una reflexión, simplemente que hablemos de ello, aunque sea en los comentarios o de la manera que sea. Pero para eso he querido, antes de nada, establecer un pequeño marco discursivo en el que podamos, pues, no sé, centrar un poquito a lo que me refiero, o por lo menos lo pueda centrar yo, porque esto es tan abierto que temo cometer alguna incongruencia y aún así, si la cometo, espero que me lo perdonéis. Así que vamos con ese pequeño primero marco discursivo que pretende encajar un poquito la discusión. Por un lado, dejadme deciros que el mundo editorial es, como siempre he dicho, y no pararé nunca de repetirlo, un negocio. Y como tal, se tendrá que adecuar al mercado donde quiera vender sus bienes. Pero, a la vez, tiene una particularidad que lo hace diferente a otros mercados o a otro tipo de, no comercio, pero bueno, de bien que se pretenda vender. Y es que lo que nosotros consumimos dentro de este vocabulario capitalista del que os estoy hablando e industrializado, son bienes culturales, son libros. Y eso cambia de la misma manera que cambian las culturas y cambian las sociedades. Y de la misma manera, las editoriales, para maximizar el público que pueda estar completamente interesado en sus bienes, cambiará su contenido, ya sea publicando lo que la gente quiera o crea que quiere, ya sea intentando censurar y limar las asperezas que cualquiera de sus obras o de sus autores exitosos quiera publicar y no se adecue a su público, o ya sea básicamente por hacer justamente lo contrario y publicar lo que sabe que va a ser completamente rompedor. Así que, como veis, tenemos un abanico amplísimo, pero no perdáis de vista eso que os digo de que es un negocio y que sus bienes, al ser culturales, están completamente sujetos a los cambios que la sociedad y que las diferentes culturas atraviesan. De ahí que haya ahora tanto revisionismo
mismo con bienes culturales como son, en este caso, las obras de Roald Dahl, que incluso sus herederos se han prestado o incluso ha salido de ellos el hacer estos cambios revisionistas en sus libros. Ese es el primer marco que quiero establecer. El segundo marco tiene que ver en cómo el ser humano, cómo nosotros vemos la realidad y cómo eso nos hace interpretar todo en nuestro alrededor. Y para eso voy a utilizar a un filósofo que a mí siempre me ha encantado y que pertenece a ese grupo de filósofos que se dieron en llamar los filósofos de la sospecha, que no son otros, si no me falla la memoria, que Nietzsche, Freud y Hume, que es el que más me interesa a mí y del que os quiero hablar, que es eso, Hume. David Hume, un filósofo escocés cuya trayectoria se centró mucho en la epistemología y en la moral. ¿Qué es la epistemología? Pues la teoría del conocimiento, cómo conocemos nuestro mundo, y se le reconoce como empirista radical, es decir, que todo lo que vemos lo vemos a través de nuestros sentidos y de nuestra experiencia. Mira, si era un tipo que fue revolucionario, que incluso Kant, otro de los filósofos de la sospecha, que antes no lo he nombrado y que me es interesante que lo nombre, dijo de él que gracias a sus obras dio un giro copernicano, a las obras de Hume, dio un giro copernicano en la forma de ver las cosas, y eso le hizo ser un poco más escéptico de lo que hubiese sido. Kant es racionalista, que siempre se ha querido ver una diferencia entre el empirismo, bueno, sí, la hay, siempre ha habido como dos bandos, el empirismo y el racionalismo. Bueno, de cualquier manera, no me quiero liar más, solo quiero deciros por qué me parece importante establecer este marco con Hume. Bien, Hume dice que lo que hace que establezcamos un efecto con una causa es la costumbre, pero no hay una relación lógica real entre eso, un efecto y una causa. Es decir, nosotros nos levantamos por la mañana y vemos el sol. Y al día siguiente pensamos que el sol va a salir y por tanto, a fuerza de la costumbre, establecemos una causa y efecto entre que mañana va a salir el sol. Bien, esto en cuanto al conocimiento, pero lo traslada luego a el tema de la moral, de la ética, y dice que lo que hacemos, esta relación que en realidad no es lógica entre una causa y un efecto y una causa, lo hacemos también entre un juicio descriptivo y un juicio valorativo. Y aquí voy a utilizar, para ponernos un ejemplo, algo que tiene que ver con lo de Roald Dahl, y es que nosotros cuando decimos esa persona está gorda, en muchas ocasiones hacemos un salto para que esto suene peyorativo y sea algo malo, cuando en realidad no es más que un juicio descriptivo, y somos nosotros y nuestra necesidad de establecer esta relación entre el juicio descriptivo, esta persona es gorda, y el juicio valorativo, eso es malo, la ponemos nosotros, pero no existe en realidad. Así que está en nosotros el hecho de interpretar un juicio descriptivo como un juicio valorativo, y interpretar que un término como ese niño está gordo es algo malo, éticamente malo, moralmente malo. Bueno, pues dicho esto, voy a lanzaros esos ejemplos de los que os he hablado antes sobre el tema de, por un lado, la censura y por otro lado, la revisión. Bien, por un lado, la censura, he querido empezar con una autocensura muy conocida, que es la que hizo Oscar Wilde sobre su propia obra, El retrato de Dorian Gray. No me voy a extender mucho en sobre qué va el retrato de Dorian Gray, ni nada por el estilo. Pero ahora existe la versión de El retrato de Dorian Gray sin esas páginas que tuvo que quitar él mismo, se tuvo que autocensurar porque su editorial no veía con buenos ojos lo que estaba mostrando en su obra y no vio que fuera a ser posible publicarlo, y por eso le obligó o le dijo a Oscar Wilde que le diera 3 vueltas y que lo quitase. Tenéis un vídeo que habla perfectamente de esto, de el amigo Ángel del canal El último libro de Robinson Crusoe, que os dejaré abajo por si le queréis echar un vistazo, en el que habla precisamente de estas páginas de autocensura que Oscar Wilde quitó. Otro ejemplo que os quiero poner, que además nos viene súper bien porque tiene mucho que ver con Roald Dahl, es el que la editorial de Roald Dahl estuvo a trancas y barrancas con Roald Dahl para que en lugar de que sus umpalumpas fueran pigmeos, fueran eso, umpalumpas. Y es que la idea original de que esos ayudantes de Willy Wonka en la fábrica fueran pigmeos no gustaba, y no parecía que en una época como en la que se escribió, en la que ya se había superado el colonialismo, hizo que Roald Dahl cambiase su idea original de que fuesen los umpalumpas pigmeos a que fueran las criaturas que todos conocemos ahora mismo. El tercer ejemplo que os quería poner en cuanto a censura
censura es el de la obra de Gregorio Morán, El cura y los mandarines. A Gregorio Morán estoy seguro de que quizás no lo conocéis, pero es un tipo muy interesante, un intelectual que siempre ha sido bastante disidente y que siempre ha dado una idea, una versión, una mirada diferente de cómo han sucedido las cosas en momentos que han sido clave para la historia de España. Y en este ejemplo concreto su mirada va dirigida a la época de la transición española y al sector cultural, directamente al sector editorial, cosa que a mí me ha interesado siempre muchísimo, porque su relato se sale completamente de lo que en teoría es oficial, está aceptado y es tan bonito, porque la transición en España en teoría fue tan bonita que todos tenemos que respetarla y aceptar que fue una auténtica maravilla. Pues bien, ese señor dice que no, y en el campo cultural sacó este libro que estuvo a punto de no salir porque iba a salir con la editorial Planeta, pero solo por 9 páginas, como bien dice él en una entrevista que voy a ver si os encuentro y os pongo en la descripción. Le querían obligar a quitarlas básicamente porque estaba metiéndose con un personaje que tenía que ver con la Real Academia de la Lengua, y como la editorial Planeta tiene un contrato en el que vende diccionarios y vende una cantidad de diccionarios de la Real Academia de la Lengua, no se podía permitir una crítica en este sentido. Así pues le pidieron que, o le dijeron mejor dicho, que o quitaba esas páginas o no se publicaría su libro. Os estoy hablando de 2014, ojo. Sin embargo, Gregorio Morán no cedió y se fue a otra editorial, que es Acal, donde acabó saliendo esta obra. Bien, antes de pasar a la otra sección del revisionismo y poner los ejemplos que he puesto de revisionismo y sobre todo que tienen que ver con la inclusión, quería hacer una pequeña reflexión sobre la censura, y es que para mí la censura es lo único censurable. Es como el tema de la intolerancia. La intolerancia no se puede tolerar. No puedes tolerar a nadie que sea intolerante porque si no se te va a acabar comiendo. Es la paradoja de Popper, que he hablado alguna vez en los vídeos, pero que es así. Es decir, los tolerantes lo tendríamos que tolerar todo hasta que viene un intolerante y nos dice que él no tolera eso. Y nosotros le toleramos porque somos tolerantes. Pues no, no se puede ser tolerante con los intolerantes, de la misma manera que creo que no se puede aceptar la censura. Otra cosa es que no censurando y mostrando cualquier cosa, expongamos a un montón de gente que no tiene herramientas a una serie de conocimientos que puedan cambiarles o que puedan influirles o que puedan hacer, pues eso, influirles para mal. Eso es otro tema, pero el tema no está en recortar esos textos y evitar exponer a la gente eso. El problema está en no darle a la gente las herramientas como para poder manejar esos contenidos de una manera en la que puedan asimilarlos, entenderlos y tener un criterio propio para colocarlos donde buenamente puedan. No se puede permitir e incluso alimentar la censura bajo la idea de que nos va a proteger porque esas ideas son peligrosas. No. No se puede. Entre otras cosas porque es peor el remedio que la enfermedad. Y veo ejemplos todos los días a patadas del efecto negativo que tiene la sobreprotección en la gente. Pero bueno, este es el apunte sobre la censura. Ahora vamos a los ejemplos que he buscado sobre revisión. Bien, hace unos pocos días, creo que incluso antes de que saltase la polémica del tema de Roald Dahl, hubo otra polémica, al menos en Twitter, o al menos lo que yo he detectado, sobre un cartel de una nueva película que se va a estrenar con los 3 mosqueteros, en el que uno de los mosqueteros era negro. Y esto, por supuesto, hizo que salieran un montón de detractores a decir, pero ¿cómo se os ocurre poner una persona de color en una obra clásica, en la adaptación de una obra clásica, bla, bla, bli, bli, bla, bla? Bueno, entre las muchas reacciones que vi de esto, una que me llamó mucho la atención, porque además ya lo sabía, pero es que además me parece como de cajón, y es básicamente que Alejandro Dumas, su abuela, era negra, así que él era mulato, así que la realidad de Francia, por mucho que no se reflejase en su rollo cultural, ya reflejaba, ya había un montón de personas que no eran el prototipo de europeo que siempre se ha querido establecer. Por ejemplo, una figura histórica de finales del siglo XVIII y principios del XIX, francés, que era el Chevalier de Saint-Georges, que era un compositor buenísimo, un esgrimista buenísimo, y era hijo de una esclava negra y un noble francés que tuvo y estuvo en la corte francesa durante muchísimo tiempo y era un auténtico crack. Os recomiendo, y voy a dejar ahí abajo un enlace con la historia de este personaje al canal de Raquel de la Morena, en la que habla y desarrolla un videazo que me parece maravilloso sobre esta figura que es imperdible. Os lo recomiendo porque te da una dimensión de una realidad que no pensabas que existiese antes y que pone las cosas un poco más en su lugar, de la misma manera que lo pone poner a un mosquetero de color. En fin, este es mi primer ejemplo, el tema de la adaptación de los 3 mosqueteros con una persona negra entre sus filas, que, de verdad,
me parece maravilloso que lo hagan. El siguiente ejemplo que he buscado para hablar de este tema de la revisión del cambio de unos personajes a otros para adaptarlos a esta sociedad en la que vivimos ahora es no tanto una obra que haya salido de la literatura, sino más bien una narrativa que se ha convertido hace poco de videojuego a serie de televisión. Estoy hablando, por supuesto, si no os habéis dado cuenta todavía, de The Last of Us. Los videojuegos son dos partes y han ganado de todo porque son unos videojuegos maravillosos. Yo de hecho soy un auténtico fan y he jugado en multitud de ocasiones. Y además estoy disfrutando muchísimo con la adaptación de esta serie. Os quiero hablar en concreto de tres personajes. Que por un lado una pareja de ellos ha desarrollado muchísimo más y se les ha dado mucho más contexto y mucha más historia en el maravilloso capítulo 3 de esta serie de HBO, pero que en el juego original solo salía uno de ellos y la relación que tenían entre ellos solo se intuía y no se había desarrollado. Así pues, la serie lo ha utilizado, esta pequeña intuición que se veía al principio, como trampolín para crear un capítulo que es precioso y que os recomiendo que veáis, que es casi como esos primeros 10 minutos de la película de Up, que también son una maravilla. Bien, esto ha creado cierta polémica, no sé si os habréis enterado, porque habla de una pareja homosexual y una relación de amor entre dos hombres, pero que ya os digo que lo estoy hablando y me emociono porque me parece precioso. Bien, en este caso le han caído las críticas por no respetar lo que se veía en el videojuego, aunque se pudiera intuir. El otro caso del que os quiero hablar aquí también tiene relación con personajes de este juego, es que más adelante, creo que es en el capítulo 6, se ve a la novia, la mujer del hermano del protagonista. Es decir, la mujer de Tony, que es María. Bien, no es un personaje muy importante o muy principal dentro de lo que vemos en ninguna de las dos partes. Ni The Last of Us parte 1, ni The Last of Us parte 2. Pero en tanto la primera parte como la segunda, sale y es una mujer blanca. Sin embargo, en la serie han puesto a una mujer negra. No me parece ningún problema y no creo que haya habido, y no lo he visto, ningún tipo de polémica. Así que este tipo de inclusión en una serie que se basa en un videojuego que es altamente consciente y sensible con una realidad y muestra un montón de ejemplos de diferentes orientaciones sexuales y de diferentes personajes con diferentes etnias, no quiero decir razas porque el ser humano es el Homo sapiens y somos todos iguales. Raza sería el Homo sapiens neanderthalis que está extinto, por ejemplo. Así que quiero hablar de etnias. Pues bien, un videojuego que acepta todo ese abanico puede jugar en su adaptación a una serie de televisión con lo que le dé la gana y me parece maravilloso. No sé si a vosotros también o no. De cualquier manera, lo menciono porque, por ejemplo, este no es un ejemplo en sí o que quiera desarrollar tanto como el que viene a continuación, pero sí que hubo una grandísima polémica que seguro que también os habéis dado cuenta vosotros o os habéis enterado cuando, y eso que yo no lo he visto, Amazon publicó o estrenó su serie sobre el Señor de los Anillos en el que salían elfos y que eran negros y aquello fue un escándalo, como si los elfos en realidad sí que existieran y solo pudieran ser de la manera que son blancos, heteropatriarcales, etcétera, etcétera. Que a veces me pone un poco histérico el tema este de que digan, eso es revisionismo, es que no se puede hacer así. Pues a ver, estamos hablando de elfos. ¿Qué existen los elfos? ¿A qué no? Pues oye, demos un abanico de lo que sí existe en realidad y nos encontramos todos los días en nuestra calle y que la gente tenga la posibilidad de ver en una ficción gente que es como ella. Y para eso llego a el tercer y último ejemplo de esta revisión, que si os fijáis, estos tres ejemplos que os he puesto, para mí son buenos ejemplos de una revisión adecuada porque dan, bueno, todavía no he hablado del tercero, porque dan la oportunidad a un montón de gente de ver y de empatizar con personas que son como ellos, o por lo menos de personajes que tienen rasgos en los que ellos se pueden identificar. Y ese tercer ejemplo es, por supuesto, La Sirenita, que esto sí que fue una polémica hace unos meses cuando salió el trailer de la película y se vio que Ariel ya no era la chica blanquita de ojos azules, sino que era una actriz de piel más oscura, con los ojos de color oscuro, etcétera, etcétera. Y se puso el grito en el cielo porque, ay Dios mío, ¿cómo puede ser que Ariel no sea blanca y pelirroja? Bueno, a ver, es que Ariel es una sirenita. ¿Dónde has visto tú una sirenita? ¿Existen en la realidad? No. Y quería, para acabar esta reflexión, poneros un cachito de las reacciones que tuvieron un montón de niños negros cuando vieron que su sirenita se parecía a ellos. Que me emociono diciéndolo porque me parece precioso. Así que dejadme poner esto y ya acabo con este vídeo una reflexión final.
Rebecca? She's brown like me, Mom. What, baby? She's brown like me. Yeah, she's brown like you. I think she's brown. Brown area. Bien, espero que os haya gustado este pequeño clip. A mí es que me encanta, la verdad. De cualquier manera, quiero acabar lanzándoos una pequeña pregunta. Todo es lícito a la hora de hacer una revisión. Se pueden cambiar términos como lo que se ha hecho Roald Dahl para adaptarlo a las sensibilidades actuales, o por el contrario no se puede porque no es respetar el espíritu de esa obra o al autor cuando la hizo. Yo no lo sé, la verdad, pero os he puesto ejemplos que me parecen censurables en el caso de la censura y aceptables en el caso del revisionismo. Sobre todo porque es mi manera de lanzaros algo que os llame la atención para que podamos establecer lo que os decía al principio, una reflexión y no cerrarnos en banda de las cosas que están sucediendo todos los días o por lo menos verlas con un espíritu un poquito más crítico. Así que nada, si os apetece coger el guante y ponerme en los comentarios lo que os dé la gana o lo que os haya llamado la atención de este vídeo, o si estáis de acuerdo con lo que digo o si estáis en desacuerdo, yo estaré encantadísimo y así podemos establecer, pues eso, una conversación acerca de lo que pasa en el sector cultural, en el mundo editorial, cuando la cultura a la que va dirigida lo que hace también cambia. También evoluciona, también hay una nueva sensibilidad ante lo que puedan publicar o lo que quieran vender. En fin, no me lío más. Solo os digo, pues que hasta aquí el vídeo de hoy, que os voy a decir aquello que digo siempre, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo os pido que le deis like al vídeo, que lo compartáis, si os ha gustado, que me pongáis los comentarios que sean, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para saber cuando hay contenido o se publico más contenido de este estilo. Y finalmente os voy a dejar abajo el link a mis novelas por si les queréis echar un vistacito. Yo estaré encantado. Así que nada, ahora solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!